Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Un feliz sábado a todos. Estamos felices, en lo personal estoy feliz porque Dios me ha permitido poder estar aquí con ustedes nuevamente. La iglesia de Santa Lucía, Ríos de Agua Viva. Es una de las iglesias, de tantas iglesias que visito, es una de las iglesias que más me gusta porque los hermanos les encantan los temas sólidos y profundos. Así que yo sé que este estudio va a ser de edificación, así que quiero que tomen sus Biblias. Vamos a tener un estudio sólido y profundo. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad, nos ayude a interpretar correctamente tu palabra. Ayúdale a tu siervo para que pueda darse a explicar y que tu pueblo pueda quedar llenos de conocimiento. Danos ese poder de lo alto, tu Espíritu Santo, para que nos guíe la verdad, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hacer un análisis profundo del significado teológico de la parábola del rico y Lázaro. Es una parábola que se usa en el catolicismo romano y en el protestantismo para sostener de que el alma es inmortal y que la persona recibe su paga al momento de morir. Entonces vamos a hacer un estudio sólido del significado teológico de la parábola del rico y Lázaro, que se ha tergiversado y se ha sacado de contexto por el cristianismo en general. Siempre que hablo con un católico y un protestante sobre el estado de los muertos, ellos sacan la parábola del rico y Lázaro. Ellos dicen de que ese es un hecho real, por lo tanto debemos de tomar los elementos allí como algo literal, porque se menciona el nombre propio de Lázaro. Así que vamos a hacer un análisis profundo de lo que significa la parábola del rico y Lázaro. Así que quiero que ponga atención, porque puede ser de que este estudio jamás lo vuelva a escuchar en otro lugar. Aquí no venimos a entretener a la gente, venimos a estudiar la Biblia a profundidad. Nosotros no somos lectores de la Biblia. Cristo manda a que las escudriñemos, que profundicemos, porque si no, amigo hermano, va a ser engañado por Satanás. A la hora de que un protestante o un católico le manipule esta parábola, usted se va a quedar mudo y no va a poder responderle lo que significa esa parábola. Esta parábola que vamos a analizar es la preferida, es el platillo favorito del catolicismo romano y el protestantismo apóstata para defender la herejía satánica de que el alma es inmortal. En efecto, hermanos, quisiéramos dar un seminario, en otra ocasión va a ser eso, hermano. Vamos a planear un seminario sólido y profundo sobre el estado de los muertos, para explicar todas esas citas que se tuercen y se manipulan para sostener de que el alma es inmortal. Así que quiero que se concentren y vamos a iniciar. Esta parábola del rico y Lázaro la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Por falta de tiempo no podemos leer toda la parábola, porque no es ese mi objetivo, que la leamos toda. Así que vamos a tocar los puntales principales para explicar qué significado y cuál es el contexto de esa parábola y por qué Cristo la dijo y a quienes se la dijo. Noten qué interesante. A la hora de interpretar un texto bíblico, en este caso la parábola del rico y Lázaro, tenga en cuenta los siguientes principios. Siempre analice el contexto. Hay muchos contextos a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras. Está el contexto menor, lo que está antes y después del texto. Está el contexto mayor, lo que dice toda la Biblia respecto a ese tema, y el contexto cultural e histórico significa en qué contexto o en qué momento Cristo dijo esa parábola. Sí,
Eso es bien importante. Noten que estudiar la Biblia es un trabajo de detective. Tiene que profundizar en la Biblia, porque cuando leemos la Biblia no estamos leyendo el silabario o el libro de Mantilla. Estamos leyendo un libro sagrado. Entonces, a la hora de estudiar la Biblia tenemos que tener sumo cuidado y pedir la dirección del Espíritu Santo para que no vayamos a torcer ese texto como lo hacen los católicos y protestantes. Esta parábola la encontramos, como dije, en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Ahí se habla de un rico que murió y que Lázaro también murió, y uno fue llevado al seno de Abraham y otro fue llevado al Seol o al Hades. Entonces vamos a ver cuál es el significado de esa parábola y vamos a analizar lo siguiente. Esta parábola no se puede tomar literal, porque si tomamos literal esta parábola surgen las siguientes contradicciones, y la Biblia no se puede contradecir. ¿Sí? Dios no se puede contradecir. Si usted está enseñando una doctrina de que esa doctrina contradice otras partes de la Biblia, inmediatamente deséchela. No es doctrina de Dios. Esta es una clave interesante e importante a la hora de interpretar un texto bíblico. Si esa enseñanza o esa doctrina que usted está predicando contradice otras partes de la Biblia, téngalo por seguro que es una doctrina errónea. Una doctrina genuina y bíblica tiene que armonizar con todas las sagradas escrituras sin contradecirse. ¿Están conmigo? Porque Dios no es el autor de la confusión. Dice Pablo, toda escritura es inspirada por Pablo. ¿Quién inspiró la escritura? Toda escritura es inspirada por Dios y no se puede contradecir. Si tomamos literalmente la parábola del rico y Lázaro, surgen las siguientes contradicciones. La primera, tendríamos que creer que el cielo y el infierno están cerca para poder conversar, porque el rico y Abraham establecen una conversación en esta parábola. Es ilógico pensar de que el cielo y el infierno están cerca para poder establecer una conversación. Ahí dice el texto bíblico que hay una conversación. Inclusive tendría que creerse y ver cómo se vive allí, porque el rico y Abraham están conversando. O sea que es inconcebible pensar de que el cielo y el infierno están cerca para establecer una conversación. Ahora, imaginémoslo, hermanos. Si la parábola la interpretamos literalmente, surgen las siguientes contradicciones. Imaginémoslos una madre que pierda a su hijo. Lo tendría que estar viendo por la eternidad si tomamos esta parábola literal. Por la eternidad, la madre tendrá que ver a su hijo sufriendo en las llamas del fuego o del infierno. Si tomamos la parábola del rico y Lázaro literal, la madre lloraría mucho para siempre. Imagínense qué martirio sería. Ya que en la tierra nueva, según la Biblia, no habrá llanto, según Apocalipsis 21:4. Nadie va a llorar. Noten, ¿están conmigo? ¿Están siguiendo? La segunda contradicción, si tomamos la parábola literal, tendríamos que también creer que los muertos están conscientes después de la muerte, pero la Biblia dice todo lo contrario. Porque en la parábola vemos dos muertos que están conversando. El rico que murió y Abraham que también murió. Interesante. Según la Biblia, los muertos están inconscientes, no saben nada. Noten cómo dice Salmos 6:5, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Noten que en la muerte nadie está consciente, no hay memoria. Noten cómo dice Salmo 115, versículo 17 al 18. Dice lo siguiente: no alabarán los muertos a Jah. Esa palabra Jah es el nombre abreviado de Jehová. No alabarán los muertos a Jah,
ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. ¿Quiénes son los que bendicen a Jah? Nosotros los vivos. Los muertos no bendicen ni adoran a Jah, porque los muertos están ¿qué? Inconscientes. Pero ¿cómo es eso que en la parábola vemos muertos que están hablando? Aquí hay una contradicción. Por ejemplo, noten cómo dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, el nombre Seol o la palabra Seol en el hebreo es sepulcro o el lugar de los muertos. Porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. Pero ¿cómo es eso que en la parábola están platicando los muertos? Aquí vemos una gran, tremenda contradicción. Noten lo que dice Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Y qué dicen los protestantes? Sí saben. Noten quiénes son los que saben. Los vivos. Los muertos nada saben. Noten qué absurda la interpretación de los protestantes. Si a alguien le cae una roca en la cabeza y queda en coma, dicen ellos, está inconsciente, no sabe nada. Pero cuando se muere alguien, sí sabe. ¿Notaron? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Cuando alguien queda en coma en una cama por un accidente, no sabe nada porque está inconsciente. Pero al morirse de un solo, ahora sí va a saber. Pero dice Eclesiastés 9:5 que los muertos nada saben. Pero ¿cómo es eso que en la parábola están conversando los muertos? No puede haber contradicción en la Biblia. Noten lo que dice Isaías 38, versículo 18. Porque el Seol no te exaltará, o sea, el sepulcro, lugar de los muertos, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Los muertos no están conscientes, están inconscientes, nada saben. Basándonos en estos, hermanos, ¿a quién hay que tenerle miedo? ¿A los vivos o a los muertos? ¿Ah? Saben de que después de que yo conocí el mensaje genuino adventista, antes le tenía miedo a los cementerios. Hoy que conozco el mensaje adventista, puedo dormir hasta en los cementerios, porque sé que los muertos nada saben. A quien le tengo miedo es a un vivo, que me vaya a meter un puñón con un cuchillo. Sí. Si usted pasa en un cementerio a las 12 de la noche, no tenga miedo, porque los muertos nada ¿qué? Y si se le aparece un muerto, recuerde que no es el muerto, ¿quién es? Es el diablo. Porque los muertos nada ¿qué? Su memoria está puesta en el olvido. Pero ¿cómo es posible que en la parábola están los muertos conversando? Abraham y el rico, y Lázaro, que también murió. Tremendo, hermanos. La Biblia no se puede contradecir. Tercera contradicción. Según la Biblia, esto no puede ser así. Tendríamos que creer que mientras el cuerpo se corrompe en el sepulcro, continúa existiendo de forma física consciente, ya que en esta historia se mencionan ojos, dedos, lengua, incluso se dice que se puede sentir sed. ¿Cómo es posible que un muerto sienta sed? Aquí vemos otra contradicción. Cuarta contradicción. Si nosotros tomamos la parábola del rico y Lázaro literal, tendríamos que creer de que Abraham está en la tierra nueva, en la gloria, gozando del cielo. Pero según la Biblia, Abraham aún no ha recibido su recompensa. Interesante. Noten lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 39 al 40. Dice: y todos estos
En Hebreos capítulo 11 hay una lista de los hombres de fe que murieron esperando por la fe el galardón, que aún no lo han recibido. Pregunto, hermanos, Abraham, ¿a dónde está? En el sepulcro. ¿Cuándo es que los muertos van a recibir su recompensa? Cuando Cristo venga por segunda vez. Dice Juan capítulo 5 versículo 28 al 29. Lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Y lo dice Daniel. Por todas partes la Biblia enseña de que la recompensa a los justos la reciben cuando Cristo venga por segunda vez y los muertos en Cristo resuciten primero. Pero ¿cómo es eso que Abraham está vivo? Se supone que Abraham estaría en la gloria. Pero según Hebreos capítulo 11 versículo 39 al 40, noten lo que dice. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, ¿Abraham recibió la recompensa ya? No. ¿Dónde está Abraham? En el sepulcro. ¿Notaron, hermanos? Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La quinta contradicción, si tomamos literalmente la parábola del rico y Lázaro, tendríamos que tomar literalmente el seno de Abraham, o sea que Abraham tiene un gran seno. Y toda la gente que se murió antes de este acontecimiento, cuando murió el rico y Lázaro, entonces la demás gente que se murió en el Antiguo Testamento, ¿para cuál seno se fue? ¿Están conmigo, hermano? Entonces el seno de Abraham debe tomarse literal o simbólico. Sí, porque si le tomamos literal, imagínense, Abraham tiene que tener un gran seno. Y toda la gente justa para allí se va, para el seno de Abraham. Pónganse las pilas. Y aquí viene bueno. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? ¿Van siguiéndome? ¿O ya se perdieron? ¿Estamos de acuerdo? La Biblia no se puede contradecir. La quinta contradicción, tendríamos que creer de que el seno es literal. Ahora, vamos ahora a lo siguiente. Es imposible entonces, por estas 5 contradicciones, de que esta parábola pueda tomarse literal. Es imposible, porque hay muchas contradicciones. Entonces descartemos eso, de que no es literal la parábola. ¿Cómo entonces tendría que tomarse esta parábola? Es una alegoría. Es símbolo todo lo que se menciona acá. Ahora, vamos a ver algo interesante. ¿Por qué Cristo usó la parábola del rico y Lázaro? Aquí vamos ahora el contexto histórico. ¿Saben algo interesante? Quiero que agarren esta información. ¿Ya se durmieron? ¿Ah? ¿Saben por qué Cristo usó esta parábola? La parábola del rico y Lázaro es un dicho egipcio. Los egipcios se inventaron esta parábola. Después la adoptaron los griegos y los judíos la habían asimilado, especialmente los fariseos. O sea, Cristo está usando una parábola egipcia, un dicho conocido en los tiempos de Cristo, que su origen es en los egipcios. ¿Cuántos sabían ustedes eso? Que la parábola del rico y Lázaro es un dicho egipcio. ¿Va que no sabían? Hoy lo sabe. La parábola del rico y Lázaro es un dicho de que Cristo usó para refutar a los mismos fariseos sus creencias y falsas doctrinas. Pero vamos a ver en este estudio que viene a continuación que Cristo solamente usó la mitad de la parábola como la conocían los judíos, especialmente los fariseos, y la segunda mitad Cristo le cambió
muchos puntos para darles un mensaje a los fariseos hipócritas. ¿Captaron? Cristo tomó la mitad, pero la segunda mitad le dio un vuelco. Diferente la dijo Cristo para refutar la falsa enseñanza de los judíos, especialmente de los fariseos que creían en la inmortalidad del alma. ¿Qué es una parábola? La parábola en el idioma griego es parábole. El diccionario Strong significa una similitud, una narración ficticia. Las parábolas son comparaciones, del griego parábole. Noten cómo dice el diccionario de la Real Academia Española sobre lo que significa la palabra parábola. Dice así: narración de un suceso fingido, de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Eso es una parábola. Ahora, pero alguien dice así: pero ¿por qué en la parábola de que se menciona al rico, se menciona a Lázaro como un nombre propio? Ya vamos a ver por qué razón Cristo mencionó a Lázaro. ¿Qué tiene que ver Lázaro? ¿Cuál es el mensaje teológico de esta parábola? ¿Por qué Cristo la citó? ¿Cuál es el mensaje que contiene esta parábola? ¿Cuál es el mensaje oculto que contiene esta parábola? En el protestantismo y en el catolicismo romano ni tan siquiera saben esto que estamos estudiando. Así que ustedes son privilegiados por estar escuchando este mensaje. Y esperamos, hermanos, que este mensaje nunca se les llegue a olvidar, para que no anden repitiendo las mismas blasfemias que repiten los protestantes. Esta parábola es una alegoría egipcia, que Cristo la usó para desenmascarar las falsas doctrinas de los fariseos. Ahora viene aquí algo más interesante. ¿Cuál es el contexto de la parábola del rico y Lázaro? Para entender esta parábola hay que leer el contexto. ¿Qué es un contexto? Lo que está antes y después de un texto. Repita conmigo, hermano. ¿Qué es un contexto? Lo que está antes y después de ¿qué? Del texto. Siempre acuérdese de eso. Cuando usted estudie un texto bíblico, siempre lea el contexto, porque si no, va a andar enseñando falsas enseñanzas que el texto no dice. Antes de esta parábola, o sea, de la parábola del rico y Lázaro, en el mismo capítulo hay otras parábolas. En el capítulo 15, o sea, que para entender la parábola del rico y Lázaro, que está en el capítulo 16, tenemos que leer lo que está pasando en el capítulo 15 de Lucas. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Encontramos aquí en el capítulo 15 de Lucas, Cristo está hablando en parábolas. En el capítulo 15 encontramos la parábola de la oveja perdida. Encontramos la parábola de la moneda perdida. Encontramos la parábola del hijo pródigo. Y después la del mayordomo infiel. Y después Cristo habla del hecho del rico y Lázaro. Entonces, según la secuencia, el orden que estamos siguiendo, ¿qué tendría que hacer entonces el hecho del rico y Lázaro? Una parábola también, porque Cristo desde el capítulo 15 está hablando ¿qué? En parábola. ¿Están conmigo? ¿O se perdieron? No se vayan a perder, que esto viene interesante. Ahora, ¿por qué Cristo dijo y empezó a hablar en parábola? ¿Qué lo movió a Cristo a mencionar estas parábolas, incluyendo la parábola del rico y Lázaro? ¿Qué estaba pasando? Los fariseos estaban presentes. Noten que antes de iniciar a hablar en parábolas, ¿quiénes estaban escuchando las parábolas? Lucas 15, versículo 1 al 2. ¿Están conmigo, hermanos? Lucas capítulo 15, versículo 1 al 2. ¿Quiénes son los que están presentes escuchando estas parábolas? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe
y con ellos come. ¿Quiénes estaban escuchando el mensaje? Pecadores, publicanos, especialmente ¿quién? Los fariseos y los escribas. Pero ¿para qué estaban ahí escuchando esta parábola? Para murmurar. Oh, ahora vemos por qué Cristo ahora empieza a decir parábola. Hermanos, tengo una información masiva de cada parábola que Cristo contó. Tiene una gran información masiva, que cuando se estudia la Biblia a profundidad, uno dice, wow, encontré tesoro aquí. Hay un tesoro. Yo quiero invitar a los hermanos y amigos, voy a hacer este paréntesis. Si usted quiere crecer en conocimiento y quiere hacerse poderoso en las Escrituras, suscríbase a mi canal que se llama Apología Adventista en YouTube. Va a hallar material sólido, solo para aquellos que les gusta masticar sólido. Si a usted le gusta la leche, todavía no lo vea. Solo material sólido. Mi canal se llama Apología Adventista. Ayer subí 2 sólidos. Entonces, ¿quiénes eran los escribas y fariseos hipócritas? ¿Quiénes eran? Los escribas y fariseos eran los líderes del pueblo que rechazaban a Cristo y no lo aceptaban como Mesías. Los fariseos y los escribas eran los enemigos número 1 de Cristo. Y siempre que los fariseos se encontraban con Cristo, ¿para qué era? Para acusarlo y tentarlo con preguntas tentadoras. Los fariseos y los escribas eran una de las sectas más diabólicas en los tiempos de los judíos. Los fariseos y los escribas. Ahora, aquí viene lo interesante. Quiero que se concentre porque lo que viene ahora es interesante. La parábola del rico y Lázaro es un mensaje para dárseles a los fariseos especialmente. El rico en la parábola representa a los fariseos y Lázaro representa a los gentiles que eran menospreciados por los fariseos. Pero ¿por qué se menciona a Lázaro como nombre propio? Vamos a ver, porque esto tiene una enseñanza oculta que al final la vamos a descubrir. Pero sigamos estudiando. Primer punto: el rico y Lázaro representa 2 clases sociales. El rico representa a los fariseos que se jactaban de ser hijos de Abraham. Oh, por eso es que se menciona en la parábola al padre Abraham. ¿Quiénes llamaban padre a Abraham? Los fariseos. ¿Están conmigo? El rico es un símbolo de los fariseos que se jactaban de ser hijos de Abraham. Lázaro representa a los gentiles que eran excluidos de la salvación y la ciudadanía de Israel. ¿Saben cómo le llamaban los fariseos a los gentiles? Perros, cerdos, piedras e inmundos. Se lo voy a demostrar. Que el rico representa a los fariseos. Noten lo que dice la parábola del rico y Lázaro. Lucas 16:24 dice: entonces él, dando voces, o sea, el rico, dijo: Padre Abraham. ¿Cómo está llamando el rico? Padre Abraham. Y vamos a ver que los que llamaban padre a Abraham eran los judíos, especialmente los fariseos. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de mi dedo en agua. ¿Desde cuándo en el infierno se tiene sed? ¿Desde cuándo un muerto tiene sed? Saben de que en la época donde se hacen la coronación de los muertos, hay gente que cree de que en la noche los muertos salen a comer, y hay gente que le llega a dejar, ¿cómo le llaman aquí a la yota en miel? ¿Cómo le llaman en su país? ¿Ah? Le van a dejar al muerto ahí en la tumba, porque la creencia dice que salen a comer ¿qué? En la noche los muertos. La ignorancia de la gente que no conoce la palabra de Dios. Los muertos no tienen hambre, no les da hambre ni les da sed. Pero aquí dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero noten que este rico le dice padre a Abraham. ¿Quiénes llamaban a Abraham padre? Noten lo que dice Juan 8:39. En Juan 8 encontramos un acontecimiento donde Cristo estaba altercando con los fariseos hipócritas. Y los fariseos no querían a Cristo, porque Cristo los desenmascaraba. Por eso es que los fariseos no querían a Cristo y buscaban la forma como matarle. Y en San Juan 8 encontramos un altercado, donde los fariseos se están jactando de ser hijos de Dios y hijos de Abraham. Y noten cómo dice Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. ¿Quiénes están diciendo esta palabra? Los fariseos hipócritas. Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Cristo les dijo: su padre no es Dios, ni tampoco Abraham. ¿Su padre quién es? Es el versículo 44, Juan 8:44. ¿Qué dice? Ustedes son hijos de vuestro padre, ¿qué? El diablo, y las obras de él queréis hacer. Es una evidencia que el rico representa a los fariseos, porque los fariseos llamaban a Abraham padre. Segundo punto, dice el texto de la parábola de que el rico tenía banquetes todos los días. ¿Quiénes eran los que tenían banquetes todos los días? Eran los fariseos que tenían banquete. Esa era una referencia a la comida de corderos y sacrificios que hacían en el santuario. Los fariseos se saciaban de esa comida. Tenían banquetes todos los días, los sacerdotes. Noten cómo dice Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Era la vestimenta de los sumos sacerdotes, especialmente de los fariseos. Y sigue diciendo: y que éste hacía sacrificio todos los días, y se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto era una referencia a los sumos sacerdotes que vivían una vida placentera. Los fariseos comían como ricos y eran los que llamaban a Abraham nuestro padre. Es interesante lo que viene a continuación. Dice el texto de la parábola del rico y Lázaro que los fariseos tenían a Moisés y los profetas. Noten cómo dice Lucas 16:29, allí mismo en la parábola del rico y Lázaro. Y Abraham les dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. ¿Cómo así? Porque en la parábola el rico le está diciendo a Abraham: manda uno de entre los muertos, porque tengo 5 hermanos. O sea, el rico estaba diciendo: manda a un muerto. Noten qué interesante. Pero Abraham les contesta, o sea, Cristo a través de la parábola les dice: a Moisés tienen y los profetas. ¿Quiénes tenían a Moisés y los profetas? Eran los fariseos. Noten lo que dice Juan 5:45 al 47. No penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa. Estas palabras Cristo se las está diciendo a los fariseos. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creerás a mis palabras? En otras palabras, Abraham está diciendo: si no creen a lo que escribió Moisés de mí, es innecesario que se mande uno de entre los muertos. O sea que Cristo le está llevando a los fariseos de la falsa creencia de la inmortalidad del alma, porque el rico dice: manda uno entre los muertos. O sea que están diciendo: manda a un fantasma. Y Abraham le dice: ni en que alguno se levantara. O sea, Cristo lo llevó de esa falsa creencia a la resurrección. ¿Están conmigo? Ni en que alguno se levantara de los muertos no creerían. Y vamos a ver por qué Cristo dijo esas palabras también. Cuarto punto:
Los fariseos tenían 5 hermanos. El rico dice en la parábola: manda a uno entre los muertos, porque tengo 5 hermanos. Esto lo dice Lucas 16, versículos 27 al 29. Noten cómo dice el rico, que representa a los fariseos. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía el rico? Pero el rico representa a los fariseos. O sea que los fariseos tenían 5 hermanos. ¿Cómo así? ¿Cuáles eran los 5 hermanos? Tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. ¿Cuáles eran esos 5 hermanos que tenían los fariseos? Los fariseos tenían 5 hermanos. Es una referencia a que los judíos estaban divididos en 5 sectas. Estos eran los escribas, los celotes, los herodianos, los saduceos y los esenios. Eran los 5 hermanos que tenían los fariseos. Todos eran judíos, pero estaban divididos doctrinalmente. Los fariseos creían en que el alma era inmortal, mientras que los saduceos negaban la resurrección de Cristo. Mientras que los celotes eran los guerrilleros en los tiempos de Cristo. Eran los que querían darle un golpe de estado al imperio romano. Era como los guerrilleros, los ¿cómo se le llama a los que por ir a asesinar a alguien se les paga? Un sicario. Los sicarios eran los celotes. Y todos eran judíos, pero estaban divididos en sectas y partidos sociales o políticos. Pero a la hora de matar a Cristo se unieron para pedir la ayuda del poder romano. Estos eran los 5 hermanos que tenía el rico, que representa a los fariseos. Como quinto punto, según la Biblia, los fariseos habían creado una enorme cima. ¿Dónde dice eso? Noten lo que dice Lucas 16, 26, allí mismo en la parábola. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Noten que se menciona aquí una gran cima. ¿Cuál era esta cima o qué representaba esta cima? Es una referencia a la multitud de tradiciones y costumbres que se habían inventado los fariseos, y que esto hacían un obstáculo para que la gente no creyera en el evangelio. La cima eran la infinidad de costumbres y tradiciones que los fariseos se habían inventado. ¿Dónde dice eso? Noten lo que dice Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Respondiendo él y les dijo, este es un mensaje para los fariseos hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando cómo doctrinas y mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. La gran cima que obstaculizaba que uno fuera para otro lado y viceversa era la cantidad de tradiciones y costumbres que se habían inventado los fariseos. La cima es un símbolo de estas tradiciones y doctrinas. Como sexto punto, los fariseos creían en que el alma era inmortal. Eso lo corrobora Flavio Josefo y Tácito, historiadores judíos. Es interesante que el fariseo, o sea el rico, le dice a Abraham que envíe a uno de entre los muertos. Noten que está diciendo envía a un muerto, pero los muertos no pueden salir de la tumba e ir a dar un mensaje a los vivos. O sea, el rico está diciendo como el rico creía en la inmortalidad del alma, porque los fariseos creían en esa enseñanza. Pero noten cómo Cristo les dice al rico, o sea, a los fariseos que están escuchando este mensaje en este momento. Porque ¿quiénes son los que están escuchando esta parábola? Los fariseos y los escribas.
Noten cómo dice Cristo en la parábola a través de Abraham. Lucas 16:30 dice lo siguiente: Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, no se arrepintieran. O sea que Cristo no le está diciendo que un muerto puede ir a darles un mensaje a los vivos. Cristo está diciendo ni que alguno se levantara de los muertos. ¿Qué está enseñando Cristo aquí a través de la parábola? Está enseñando la resurrección. O sea, vemos de que Cristo, aunque usó la parábola egipcia, un dicho egipcio que era conocido entre los fariseos y judíos, Cristo toma la primera parte como la creían ellos, pero en la segunda parte le da un vuelco, le cambia cosas para darles y refutar la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma que creían los fariseos. Ni en que algunos se levantaren. Noten, ¿están entendiendo, hermano? El rico le dice: manda uno entre los muertos, o sea, manda un cadáver, manda un fantasma. Y Cristo, ¿qué es lo que dice a través de Abraham? No, ni en que alguno se levantare de los muertos. De la resurrección está hablando aquí Cristo. No creerían. Si no creen a Moisés, si no creen a lo que está escrito en la Biblia, no creerán ni en que alguno se levantare de los muertos. Y vamos a ver ahora lo interesante. ¿Por qué Cristo usó un nombre propio en la parábola del rico y Lázaro y menciona a Lázaro? Los protestantes dicen: si la parábola del rico y Lázaro fuera un hecho ficticio, como dicen los adventistas, no se mencionara a Lázaro como nombre propio, porque en todas las parábolas no se mencionan nombres propios. Y tampoco se dice que es una parábola. Dicen ellos así, los protestantes y católicos, para enseñar de que esta parábola es algo literal. Pero ¿saben, hermanos, por qué se menciona a Lázaro como nombre propio en esta parábola? ¿Quieren saber por qué se menciona como nombre propio? Aunque Lázaro representa a los gentiles, Lázaro, ¿saben por qué se menciona allí? Noten que Cristo dice: ni en que algunos se levantaran los muertos, no creerían. Ahora entendemos por qué se menciona a Lázaro. Quiero que agarren esta información. Saben de que Lucas capítulo 16, que es donde encontramos la parábola del rico y Lázaro, después de esto hubo un acontecimiento que está registrado en San Juan capítulo 11. ¿Qué hay en San Juan capítulo 11? La resurrección ¿de qué? De Lázaro. Saben de que la resurrección de Lázaro fue el milagro más grande que hizo Cristo, y lo hizo para glorificar al Padre. Y saben, en el contexto de la resurrección de Lázaro, ¿sabe quiénes son los que estaban presentes allí en la casa de María y Marta? Los fariseos. Habían llegado, noten qué interesante, hermano, habían llegado. Pero ¿para qué habían llegado? ¿Para qué? Vamos a ver algo interesante. Noten lo que dice Juan capítulo 11, versículo 45 al 48. Y antes de leer, quiero decirle lo siguiente. En la resurrección de Lázaro se cumplió exactamente lo que Cristo había profetizado en la última parte de la parábola del rico y Lázaro. Ni aunque alguno se levantara de los muertos, no creerían. Si Cristo amaba tanto a Lázaro, ¿por qué tardó 4 días en llegar? Buena pregunta. Otra pregunta. Si Cristo iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué Cristo entonces lloró? Interesante. Yo he oído que en velas hablan de que Jesús lloró por su amigo Lázaro. Eso pasa cuando no se estudia la Biblia. Y yo he oído de que dicen eso, hasta ministros predican eso en las velas, que Cristo lloró por Lázaro. Pero ¿cómo es posible que Cristo iba a llorar por alguien que él iba a resucitar en ese instante? ¿Están conmigo? ¿Por qué Cristo se tardó 4 días en llegar? ¿Saben algo interesante, hermano? Que
en la resurrección de Lázaro se cumplió exactamente lo que había profetizado Cristo en la parábola del rico y Lázaro. Cristo no lloró por Lázaro, lloró por los fariseos que iban a estar allí presentes, que aún viendo el mayor milagro de resucitar a un muerto de 4 días, aún no iban a creer en él. Exactamente se cumplió lo que Cristo había dicho en la parábola: ni aunque algunos se levantaran de los muertos no creerían. Y se cumplió más tarde cuando Cristo resucitó a Lázaro. Cristo no lloró por Lázaro, Cristo lloró por los corazones duros que aún viendo el grande milagro lo iban a rechazar, y más tarde iban a andarlo buscando para matar a él y a Lázaro, al que había resucitado. Tremendo mensaje a través de la parábola. Ni en que algunos se levantaran los muertos no creerían. Noten lo que dice Juan capítulo 11, versículo 45 al 48. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. O sea, había alguien, siempre hay alguien que cree, ¿sí o no? Siempre hay alguien que cree. Y noten cómo dice: creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron un concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto es después de que Lázaro fue resucitado. Ellos estaban negando que Cristo era el Hijo de Dios. Y noten cómo dice ahora Juan capítulo 12, versículo 9 y el versículo 11. De Juan capítulo 12 dice lo siguiente: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Esto es después de que sucedió la resurrección de Juan capítulo 11. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaron y creían en Jesús. Tremendo, hermanos, tremendo. Y según la Biblia dice que los fariseos andaban buscando para matarle, no solamente a él, sino también a Lázaro. Tremendo, hermanos. Leamos Juan 12:10. Noten cómo dice Juan 12:10. Esto es después de que Lázaro resucitó. Dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Esto sucedió después de que Lázaro había resucitado. Los fariseos andaban buscando a Cristo y a Lázaro para matarle. Es una evidencia que los fariseos no creían en Cristo, y se cumplió exactamente lo que había dicho la profecía. Quiero leerles una cita de Elena de White que está en el libro Deseado a toda la gente, página 490, donde explica que Cristo lloró por los fariseos, por la dureza de su corazón, que aún viendo el mayor milagro no iban a creer en él. Noten cómo dice: Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarlo de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Qué tremendo, hermanos. ¿Por qué razón Cristo lloró? Lloró por los fariseos, porque lo iban a rechazar aún viendo el mayor milagro que hizo Cristo. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. Algunos no podían ver por causa de su pesar, sino por las circunstancias externas de la escena que estaba delante de él. Dijeron suavemente: mirad cómo la amaba. Hipócrita. Otros, tratando de sembrar incredulidad en el corazón de los presentes, decían con irrisión: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego hacer que éste no muriera? Si Jesús era capaz de salvar a Lázaro, ¿por qué le dejó morir? Pero Cristo tenía un propósito: demostrar de que los fariseos iban a rechazar a Cristo aún viendo el grande milagro
de resucitar a Lázaro. Exactamente se cumplió la parábola del rico y Lázaro. Ni que algunos se levantaran los muertos no creerían. Y exactamente por eso se usó el nombre propio de Lázaro, porque era el que más tarde iba a resucitar. Hermanos, Dios nos bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición y podamos ser edificados con el conocimiento profundo de la palabra de Dios. ¿Cuántos comprendieron el significado teológico de la parábola del rico y Lázaro? Es imposible tomar ese hecho literal. Es un símbolo para darles un mensaje a los fariseos. Dios nos bendiga, hermanos, y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este privilegio que nos diste de predicar tu palabra, conocer a profundidad el significado de la parábola del rico y Lázaro. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta instrucción. Bendice a tus hijos, esperando que este estudio haya sido de bendición para nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.